Gracias, Señor, por haberme elegido a mí. Pensaste en mí para que yo viva para ti. Así es que vamos a estar en lo adelante hablando de esto, de la importancia de que nuestra congregación, que justamente es iglesia como comunitaria de la cristianización. Y qué bueno que nos llamamos así, porque estamos en una comunidad a la cual debemos de servir, a la cual debemos de ganar para Cristo y no descansar y no desmayar. Pero la comunidad, y parte de lo que aprendíamos era esto, la comunidad va a ser impactada no por cualquier iglesia, va a ser impactada por una iglesia donde sus miembros sean verdaderos discípulos de Jesucristo. Va a ser impactada por una iglesia donde sus miembros estemos permanentemente luchando, ¿verdad?, para vivir la palabra de Dios, para vivir como Jesús vivió, para vivir el evangelio. Amén, hermanos. Así que eso estábamos aprendiendo, la importancia de como iglesia ser sal y luz en la comunidad donde Dios nos ha puesto, porque Dios ama esta comunidad y nos ama a nosotros y ama a la iglesia y ama a la familia, pero también ama a aquellos que no están en la iglesia. Lo ama con un amor igual, con un amor especial, con un amor entrañable, al modo que dio su Hijo Jesucristo por ello. Esta mañana estuve en el mecánico y el mecánico me dijo: los americanos no se equivocan. Digo, ¿y por qué? Dice, ellos hacen un vehículo y le dan 10 años de garantía. Digo, ajá, ¿y qué tú crees que ellos hacen eso? Me dice, es que ellos calculan que las piezas se van gastando y que en 10 años haciendo lo mismo, chocando hierro con hierro, se van desgastando porque no hay nada perfecto. Digo, mira, eso es real. Entonces él dice, y por eso es que ellos le dan full 7 a 10 años de garantía a un vehículo, porque ellos entienden que después de ahí, hasta el asiento montándose en 10 años, el sprint va bajando y la piel se va desgastando de tanto que les roza el pantalón y el jean. Y tú tienes razón. Estábamos hablando de la transmisión y él me dice, esos hierros juntos, chocándose, se van desgastando. Usted sabe que nada hay perfecto. Y yo quiero hablar hoy acerca de Jesús, que es una solución perfecta para nosotros. Jesús es solución perfecta. No importa cuál situación o circunstancias tengamos o atravesemos, Jesús es la solución perfecta. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero bendecir. Hemos estado grabando los mensajes, estoy contentísimo porque ya podemos irnos. Lo que predicamos malo, lo que predicamos largo, lo que predicamos regular, lo que predicamos bien, para ir mejorando. Y vamos a ir mejorando todos los días. Pero no se preocupe tanto porque vayamos mejorando. Nos estamos preocupando para que el pueblo sea mejor edificado, pero también para que Dios pueda usar los mensajes para edificar a otros. Y naturalmente vamos a poder oírnos y vamos a poder decirnos, duramos mucho, duramos poco, estuvo bien, vamos a mejorar ahí, y eso va a ser de mucha bendición. Así que yo les animo a que escuchemos los mensajes cuando nuestros hermanos que están trabajando en esto, felicito a ese equipo, que están trabajando en esto, pues lo graben y lo pongan en la página, pues escuchemos los mensajes. Dígale al que está a su lado, Jesús es solución perfecta.
Quiero invitarle al libro de Juan en el capítulo 4, una historia que conocemos, una historia que muchos conocemos. Dice la Biblia: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando empezó una disputa religiosa, empezó una disputa entre los fariseos, quizá los escribas, los saduceos y los sacerdotes, acerca de Jesús, acerca del ministerio de Jesús. Esto es una disputa ministerial. Jesús tomó una decisión de humildad. Jesús dijo: no, pero espérate, yo no voy a contender con los escribas, con los fariseos. Yo no voy a ver quién es que está bautizando más, no voy a ver quién es que está bautizando menos, si Juan o yo, o voy a complacer los fariseos o no. Jesús actúa con humildad y dice: vamos a movernos de este lugar donde este chisme se está levantando, vamos a movernos para buscar otra plataforma de administración donde no haya ningún problema. Y esto es interesante porque esto es una muestra de humildad y de mansedumbre de Jesús. Dice la Biblia que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y entonces dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¡Wow! ¿Y por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria si no era obligatorio bajar de Judea, que está al norte, a Galilea, que está cerca? No era necesario pasar por Samaria. No había la obligación de pasar por aquellas ciudades de Samaria, y más sabiendo Jesús que habían algunas circunstancias entre los samaritanos y los judíos. Más adelante vemos qué está pasando. Pero qué bueno que Jesús plantea aquí que le es necesario pasar por Samaria, porque él pudo irse directamente a Galilea sin la necesidad de entrar a Samaria. Pero había una situación que Jesús quería modelar de cómo sanar esta situación que había entre samaritanos y judíos. Y a veces nosotros evitamos pasar por lugares donde debemos pasar. A veces nosotros evitamos hablarle a alguien que necesitamos hablarles. A veces nosotros necesitamos tocar un tema y evitamos tocar ese tema porque esa es una fibra sensible. Bueno, pues Jesús no era así. Jesús, cuando tenía que solucionar algo, buscaba la manera de solucionarlo. Cuando tenía que dar un ejemplo, buscaba la manera de que fuera un ejemplo perfecto para que nosotros entendiéramos el mensaje de cómo debemos de actuar con carácter y con responsabilidad ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Y dice la palabra que Jesús le dice a sus discípulos que le era necesario pasar por Samaria, y justamente vino a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob y de José. Y dice la palabra de Dios que allí había un pozo, y él llegó cansado a este pozo. Y es normal. Y se rescotó en una de las piedras del pozo. Es posible que los discípulos dijeran: bueno, ya Jesús no va más. Quizá habría caminado 60 o 40 kilómetros bajo el sol, la hora sexta, probablemente 3, la hora sexta, una de las horas más calientes en Israel, y probablemente la hora más difícil para caminar. Y Jesús llega cansado al pozo y se rescueta, pero cansado físicamente. Y me llama la atención que a veces nosotros también estamos cansados físicamente. ¿Le ha pasado a usted? Oye, a Jesús le pasó. Tremendo. Jesús se cansó físicamente.
y se cansaba, se agotaba físicamente, porque trabajaba arduamente. Pero qué bueno que en su condición divina Jesús tenía una misión, que esa misión no era impedida por el cansancio físico. Y es que Jesús quería encontrarse en el pozo con una mujer que nosotros conocemos como la mujer samaritana y hacer un trabajo evangelístico con esta mujer. Y qué bueno que Jesús nos da un ejemplo que en medio del cansancio también podemos evangelizar a otros. Que en medio del cansancio de la vida, que en medio del agotamiento de la vida, podemos sacar un tiempo para cumplir nuestra misión divina, para cumplir nuestro rol de predicación de sal y luz, para cumplir nuestro rol de buscar a aquellos que se pierden. Qué bueno que Jesús nos enseña también que le es necesario pasar por Samaria, porque en Samaria también hay gente que Dios ama. Y esa gente que Dios ama solamente tiene la oportunidad de escuchar la voz de Jesús, porque los judíos no van a ir a Samaria a hablarle a Samaria. Los judíos no quieren nada con los samaritanos y los samaritanos no quieren nada con los judíos. Entonces, ¿quién va a romper esa barrera? ¿Quién puede hacer algo tan perfecto como para romper ese lazo histórico de odio, de rencor, de maldad? Jesús. 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 La palabra dice que Él vino a libertar los cautivos. Y a veces estamos justamente amarrados a historias de odios, a historias de maldad, a historia de fracasos, a historia de dolor, a historia de tristeza, a historias de maltrato, a historias que no compaginan con la voluntad de Dios. Pero Jesús es solución perfecta en nuestras vidas y no tenemos que estar atados a historias del pasado. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando Jesús entró en nuestro corazón, cuando Jesús nos tomó para Dios, cuando Él nos eligió para Él, cuando Él nos alcanzó, cuando Él pagó el precio en la cruz, cuando Él derramó su sangre, fue para escribir una nueva historia para ti y para mí. Y esa es la historia que nos toca. Esa es la historia que nos toca. No es la historia de la caída de Adán. No es la historia del odio de la raza por lo que los samaritanos y los judíos no se tratan. Esa no es la historia que nos toca. Jesús fue a la cruz para comenzar una nueva historia en nuestras vidas. Dice la Biblia que estando allí rescatado, vino una mujer a sacar agua. Era normal que las mujeres vinieran a sacar agua. Los hombres normalmente dejaban este oficio a la mujer. Cuando Séfora y Moisés se encontraron, todas las hermanas estaban sacando agua y Moisés vino y le ayudó, era normal. Pero aquella mujer, Jesús estaba allí en aquel pozo esperando que aquella mujer viniera a ese pozo. Y Jesús sabía que a esa hora probablemente nadie iba a venir excepto esta mujer, porque la hora era muy fuerte y normalmente se prefiere o temprano en la mañana o tarde en la tarde para buscar el agua. Dígamelo a mí, que yo busqué agua en el pocito, en los cafés de Castillo de San Francisco, a 1,5 kilómetros de mi casa. Cuando mamá me decía, se acabó el agua, hay que ir al pocito, no me gustaba esa historia.
Miraba para arriba, miraba para abajo, miraba para el lado, miraba para el centro, miraba para adentro y cogía mis galones. Porque mejor me eran los galones que el barejón de tamarindo. Entonces yo siempre prefería los galones. Y cuidado porque la comida está puesta y hay que venir rápido. En el pocito nos encontrábamos con hojas. Nos encontrábamos con macos que siempre los muchachitos creíamos que eran peces. Pero limpiábamos el agua y tratábamos de llenar los galones en la parte más limpia y veníamos a cocinar, se ha dicho. La mujer llega al pozo y es Jesús quien comienza la conversación, no es la mujer. Porque la solución tiene que venir de parte de los que queremos agradar a Dios. La iniciativa tiene que venir de parte de aquellos que hemos sido regenerados por el lavamiento de la sangre del Cordero. La iniciativa tiene que venir por nosotros que conocemos la verdad. La iniciativa tiene que venir por nosotros. Jesús nos muestra cómo tomar la iniciativa, pero no solo para evangelizar a alguien. Aquí Jesús nos está dando cómo tomar la iniciativa para hablarle a alguien que no quiere que tú le hables. Y para hablarle a alguien que históricamente no está preparada mentalmente para recibir un saludo de un judío. Y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer naturalmente se asombra. Sus discípulos habían ido lejos a comprar en la ciudad y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te des de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y wow. ¿Y por qué judío y samaritano no se trataban entre sí? Naturalmente los judíos del pueblo de Israel y los samaritanos es un pueblo que se forma de árabes, de babilonios y de judíos que vienen del exilio. En algún momento esos samaritanos, según define el libro de Segunda de Reyes 17, 24 al 41, la ciudad se fue formando y ellos fueron estableciendo nuevos dioses. Y dice la Biblia que no andaban conforme al Dios de Israel. Y dice la palabra que era tan fuerte el pecado de ellos de idolatría que Dios tenía que mandar leones de los campos para atacarlos, para que ellos entendieran el nivel de idolatría que estaban teniendo. Y no guardaban la ley. Cuando el pueblo trató en los tiempos de Esdras de restaurar el templo, los samaritanos se opusieron al templo, a la construcción del templo, buscaban desanimar al pueblo. Tenían diferencias por 200 años. Tenían problemas raciales por 200 años. Tenían problemas culturales. Tenían problemas de trato por 200 años. Pero Jesús no estaba limitado a esa historia de esos pueblos. Jesús no estaba limitado a que judío y samaritano no se tratan entre sí. Jesús estaba para cumplir una misión que el Padre le había delegado, y era ganar a todo, morir por los judíos, por los de Samaria, por los de Judea, por los de los confines de la tierra, hasta morir por los de Quitasueño y por los de República Dominicana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jesús no estaba limitado a eso, hermanos.
Así es que a nosotros tampoco nada debe limitarnos de llegar a aquellos que necesitan a Jesús. Nada, 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 nada. El cansancio, no. Para el cansancio, dígalo conmigo, Jesús es solución perfecta. ¿O no dijo él, venid a mí el que esté trabajado, cargado y cansado, y yo lo haré descansar? Para el cansancio, Jesús es solución perfecta. Es más, cuando estamos tan cansados, nuestra pregunta debe ser si Jesús está siendo el rey de nuestras vidas. Porque si Jesús está siendo el rey de nuestras vidas, aunque trabajemos en Él, vamos a hallar descanso. Pero en que en determinado momento del camino nos encontremos cansados físicamente, nuestra misión espiritual va a estar renovada permanentemente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice la palabra de Dios, bueno, Jesús le dice a la mujer, respondió Jesús ante esta situación, creando una incógnita en la mujer. Jesús le dice, si conocieras, dice mujer, si conocieras el don de Dios. Es que tú no conoces el regalo de Dios. Si conocieras el regalo de Dios. ¿Cuánto conocen ese regalo? ¿Cuánto dan gracias por ese don de Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios por ese don? Aleluya. Si conocieras el don de Dios. Tú sabes mucha historia. Jesús le está diciendo, mujer, sí, tú conoces el trato, el trasfondo cultural de los judíos y los samaritanos. Tú tienes conocimiento de muchas cosas, de lo mal que se han tratado. Tú tienes conocimiento de que no se hablan, no se tratan entre sí, de que son pueblos enemigos, que son pueblos antagónicos. Tú tienes ese conocimiento, pero si conocieras el don de Dios, algo va a pasar. Algo pasa. Cuando alguien conoce el don de Dios, algo pasa. Algo pasa. Dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él que te diera agua viva. Ya aquí, después de esa pregunta que Jesús quiere sembrar en su corazón, ya él empieza a presentarse. Y ya Jesús está interesado en que ella sepa quién es que le está hablando. Y yo pregunto, ¿quién te está hablando? ¿Quién está hablando a tu corazón? ¿Quién está hablando a tu voz? ¿Quién está hablando a tu oído? ¿Quién está hablando a tu voluntad? Es Jesús. Él quiere hablar. Si conocieras el don de Dios, quizás nosotros mismos necesitamos entender la magnitud de lo que significa conocer el don de Dios, si solamente es la salvación que viene de Cristo o si hay algo más envuelto en el don de Dios. Pero dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te pide, dame de beber? Y si Jesús te pide, dame de beber, ahora, ¿qué le darías? Mira, yo busco una soga grande y busco una polea, lo que sea, y saco un cántaro grande de esa
¿Cuánto le tocó lata equinea de aceite, de la que venían con gas también? Eso era un abuso. Esos cambumbos redondos eran como la gloria de Dios, pero cuando te tocaba la lata equinea, hermano, eso era increíble, eso era un abuso. Esa lata equinea derrengaron a mucha gente. ¿Sí? Los galones, eso era el cielo, los galones. Los medios cambumbitos, alabado sea el Señor. Los cambumbitos, pero ahí la latequinea. Una latequinea para darle agua a Jesús. Porque si conociera quién es que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ya aquí hay un cambio. Ya Jesús está cambiando el elemento agua por un elemento divino de agua viva. Y el elemento agua quita la sed, pero el elemento divino no vuelve a dejar que tengamos sed jamás. El elemento agua sacia la necesidad, pero el elemento divino sacia el alma. El elemento agua limpia las manos, limpia el sucio, limpia la casa, pero el agua divina, el agua viva, limpia el alma, limpia el corazón, limpia la mente, limpia el espíritu. Y ya Jesús coge la conversación y la sube del hoyo a la tierra y de la tierra al cielo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y dice la mujer, le dijo, Señor, oye, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Pero para allá arriba no le había dicho Señor. Para allá arriba no le había dicho nada de eso. Para allá arriba le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, viene a pedirme agua a mí, que soy una mujer samaritana? Pero aquí la mujer le dice, Señor, pero no tienes con qué sacar el agua del pozo. Dígale al que está a su lado, siempre hay obstáculos. Siempre van a haber circunstancias. Siempre va a haber desafíos. Siempre va a haber algo que hay que hacer. Pero no tiene con qué sacar el agua del pozo. Entonces tú quieres darme agua a mí. Y Jesús está tratando de que la mujer entienda. Y la mujer sigue mirando el agua y mirando el pozo. Y Jesús está en el cielo para llevar la mujer al cielo, llevando la conversación al cielo. Y la mujer todavía está en el hoyo. Y esa mujer que si ella habla de verdad, es más, si se conoce la historia, no, ese no es el tema de Jesús. Samaritana estaba estudiando y el nombre significa protegidos por Dios. Wow. Si Israel significa elegidos por Dios, escogido por Dios, entonces los samaritanos son protegidos por Dios. O sea que el amor de Dios para samaritanos y judíos es el mismo. Es el mismo. Y Jesús nos está dando una combinación perfecta, una solución perfecta de cómo se quebrantan los problemas en las relaciones, de cómo se rompen los problemas en las relaciones. A veces hay muchos problemas en las relaciones que necesitamos tomar la iniciativa para que sean solucionados. No importa, va a venir el asunto, va a venir el obstáculo, pero tú no tienes con qué sacar agua. Pero ya Jesús no está hablando de agua que hay que sacarla, Jesús está hablando de agua que se derrama.
Ya Jesús no está hablando del agua que produce el pozo de Jacob que le heredó José. Jesús está hablando del agua que fluye de Dios y que heredamos en Cristo Jesús. Son aguas totalmente diferentes. Dice la mujer: ¿acaso eres tú mayor? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Está esa fuente saltando? ¿Está esa fuente de agua brotando? ¿O estamos sacando agua con el cántaro, la balanza y el pozo? Estamos yendo al pozo cada vez que tenemos un problema, o estamos enfrentando los problemas con la fuente que salta. Estamos yendo al pozo a sacar agua cada vez que enfrentamos un problema en nuestras relaciones, o le estamos permitiendo a nuestras relaciones ser bañadas por esa fuente que salta para vida eterna, por esa fuente inagotable de vida, por esa fuente inagotable de perdón, por esa fuente inagotable de luz, de solución perfecta, por esa fuente inagotable que es Jesús. Esa fuente está fluyendo en tu corazón. Esa fuente está fluyendo en tu corazón, iglesia. Esa fuente está fluyendo en tu corazón. No tienes que volver al pozo con la latica. No tenemos que volver con el cántaro, con la latica. Jesús no solamente nos muestra cómo evangelizar a alguien. Aquí Jesús nos está mostrando cómo Él puede solucionar la conciencia de una mujer que había vivido con 5 maridos. Cómo Él puede traer arrepentimiento, cómo Él puede traer transformación, cambio al corazón de una mujer que no era judía y cuyas relaciones eran muy malas. ¿Está siendo Cristo el centro de nuestras relaciones? ¿Está siendo Jesús el centro de nuestra relación con Dios? La mujer, quiero concluir en el 15, le dice a Jesús, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que volver aquí a sacarla. A veces hemos tenido lapsos
en donde entendemos que tenemos que volver a sacar agua. Y ya Jesús la sacó por ti. A veces estamos como los discípulos, afanados para pescar más, afanados para pescar más. Y ya Jesús tiene pescado en brasas para ti. No te afanes. Pon tus relaciones donde fluye la fuente de agua viva. Pon tu carácter donde fluye la fuente de agua viva. Pon tu vida, pongamos nuestras vidas donde fluye la fuente de agua viva. Quememos los cántaros. Recuérdese del cambio del bañarnos con el jarrito al cambio de bañarnos con las duchas. Cambiémoslos. Dejemos los cántaros, dejemos las poleas. A veces estamos tan acostumbrados a ayudar a Dios. A veces estamos tan acostumbrados a darle una mano a Dios que creemos que lo que Él hizo ya no es suficiente. Pero esta mujer, cuando reconoció quién era que le hablaba, con quién era que ella hablaba y qué era lo que le estaba ofreciendo, ella dice: dame de esa agua porque yo no quiero volver más aquí. Esa agua está depositada en tu corazón, iglesia. Jesús es solución perfecta. ¿Qué nos muestra Jesús en estos versos? Que con humildad hay solución perfecta a los conflictos. Que debemos de tomar la iniciativa para sanar las relaciones. Que el cansancio no puede quitar nuestra misión divina de ser sal y luz de esta tierra. Vayamos una milla más. Demos a Jesús. Mostremos a Jesús. Demos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Compartamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay alguien que muere sin Cristo en esta comunidad que necesita una iglesia que se levanta con un compromiso con la palabra de Dios, con un compromiso llena del Espíritu Santo, a llevar el Evangelio, a llevarlo a Jerusalén, a llevarlo a Judea, a llevarlo a Samaria y a llevarlo a lo último de la tierra. Aprendemos de Jesús que cuando Él viene con esa fuente, Él sana la conciencia. La mayoría de veces entendemos que cuando tenemos pasado regular, sí, el Señor nos perdona. Que cuando tenemos pasado medio bonito, sí es fácil para el Señor perdonarnos. Que cuando tenemos pasado de que fuimos cristianos es más fácil para el Señor. Pero para el Señor no hay pecado fácil, ni hay pecado bueno, ni hay pecado sencillo, ni hay pecado gris. Él murió por nuestros pecados y punto. Él murió para que seamos libres. Él murió para que seamos perdonados. Pero tenemos que quemar el cántaro para poder meternos en la fuente que salta para vida eterna. Y es en ese fluir de esa fuente que no nos acordamos de nuestra historia y comenzamos a vivir la historia de Dios. Y comenzamos a vivir para Dios. Aprendemos que Jesús es solución espiritual perfecta para esta mujer.
aprendemos también que Jesús mantiene un enfoque en el plan eterno de la salvación del alma, del cuerpo, de la mente y del espíritu de esta mujer. Y a través de la mujer, la comunidad, a través de esta mujer que entendió esta verdad, la comunidad viene a conocer a Jesús. Somos nosotros los que vamos a provocar con el río de Dios en nuestras vidas, con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, con la palabra de Dios en nuestras vidas, con la palabra del Evangelio vivida en nuestra comunidad. Somos nosotros los que vamos a provocar que la gente venga y quiera conocer al que da verdadera agua de vida, al que soluciona perfectamente nuestra sed espiritual, emocional, nuestra sed del alma, nuestra sed existencial, nuestra sed como hijos de Dios y nuestra sed como humanos. Solo tiene un nombre, se llama Jesús. Le damos un aplauso a Jesús. Quiero orar con la iglesia. Yo no quiero conformarme con lo que tú hiciste en otros. Quiero descubrir mi vida, invertir en los propósitos que tienes para mí. Yo quiero crecer, imitarte a ti, ser como tú, Jesús, vivir para ti. Tengo que crecer, imitarte a ti, mi deseo